En primer lugar, saludar a Carmen, a Rafael, a Rodrigo, a Ángel, también a Isabel, a Juan Ignacio Burgaleta. Muchas gracias por participar. Esta jornada es de prácticas, no es de mentoría de carrera profesional. Bueno, pues en nombre del presidente del Instituto de la Ingeniería de España, os damos las gracias por participar en esta mesa redonda online. En el Instituto tenemos como misión contribuir al desarrollo de la ingeniería al servicio de la sociedad. El Instituto está formado por las 9 principales asociaciones de ingeniería de España, con más de 150.000 asociados. Tenemos 21 comités técnicos en el Instituto, con más de 500 ingenieros voluntarios. Uno de los comités es el nuestro, el de Universidad, Formación y Empresa, que tenemos como misión promover actividades que contribuyan a que España siga teniendo los mejores ingenieros con los mejores puestos de trabajo. Para conseguirlo, proponemos que en España se mejore la interrelación, colaboración y transferencia entre universidades, empresas, instituciones y las ingenierías. Este partnership universidad-empresa lo estamos llevando a cabo con 12 proyectos que desarrollan 4 objetivos principales. Uno de ellos es el de mejorar la empleabilidad de los jóvenes ingenieros mediante prácticas, orientación profesional y mentoría de carrera profesional, es en el que nos ocupa esta mesa redonda, que para reforzar este cuarto objetivo, con el patrocinio de INECO y con la ayuda de RedFue, pues hemos lanzado ya el tercer concurso sobre distinciones a la excelencia en las prácticas de estudiantes de máster de ingeniería y de jóvenes ingenieros. Pues bien, sobre este concurso y sobre los factores clave de las prácticas de ingeniería en empresas, es sobre lo que va la mesa redonda de hoy, que organiza y modera Ángel San Segundo, con 3 excelentes ponentes, como hemos dicho, Carmen Palomino, Rafael Gallego y Rodrigo Pérez. Y nada, sin más, muchas gracias y paso la palabra a Ángel. Muy bien, muchas gracias, Cristóbal. Pues rápidamente recordar que la agenda pues estaba previsto el tener testimonios de alumnos que nos cuentan su experiencia en la realización de una práctica, y hemos escogido algunos de los que tenemos en el instituto que son más, digamos, explícitos, contando su experiencia y el contenido de esa práctica, ¿no? Y luego a continuación vamos a hacer la mesa redonda en la que vamos a tratar de destacar cuáles son los puntos fundamentales en la realización de las prácticas. Llamamos a esto prácticas de excelencia porque lo que tratamos es definir cuál es esa práctica que es de utilidad para el estudiante, de utilidad para la empresa y de utilidad también para la universidad, ¿no? Y entonces estoy muy bien acompañado por Carmen Palomino como directora operativa de la Fundación Universidad Empresa, por Rafael Gallego, representando al INECO como su director de una de las principales cuentas que tiene INECO, y como Rodrigo Pérez, que es profesor tutor y miembro también del CUFE. Entonces, si os parece, vamos a ver en unos breves minutos un par de vídeos que hemos recogido de experiencias que consideramos de utilidad en las prácticas. Miguel, por favor, y tú, Rodrigo. Uno es de Paula González Mayo, que es ingeniera aeronáutica y que nos va a contar su experiencia en Airbus. Hola, me llamo Paula y he terminado el máster habilitante en Ingeniería Aeronáutica. Mis expectativas al iniciar la práctica era poder participar en un proyecto innovador, a la vez que generaba un trabajo de forma autónoma como parte de un equipo. La empresa en la que realicé mis prácticas es Airbus, dentro de sistemas espaciales y el departamento de mecanismos. Este departamento se dedica al diseño y fabricación de mecanismos de acomodación, suelto y despliegue para ser usados en misiones espaciales. El proceso en el que se marcarían mis prácticas es en el diseño y evaluación de una antena reflectora de gran diámetro que se obtiene mediante el tensado de una malla elástica metálica que actuará como superficie reflectora. Esto se hace mediante una red de cables de tensado. Además,
la estructura debe ser plegable para poder ser acomodada dentro del lanzador. Los objetivos de la práctica son entonces analizar la acomodación de la superficie reflectora dentro de la estructura, así como de la antena completa dentro del lanzador, realizar el cálculo de tensiones que aparecen en la malla o superficie reflectora al ser tensada, y por último, analizar la cinemática tanto de la estructura como de la superficie reflectora durante el despliegue de las mismas. La supervisión de la práctica se realiza mediante una comunicación continua y fluida con los miembros del departamento, entre los cuales se encuentra un tutor empresarial. Por otra parte, existe una supervisión periódica con mi tutora académica, lo que permite generar un puente entre la universidad y la empresa. Las tecnologías empleadas han sido CATIA V5 para el diseño de la antena, CATIA Kinematics, así como Adams Multibody Dynamic Simulator para realizar el análisis de la cinemática del despliegue. Y por último, el cálculo de las tensiones que aparecen en la superficie sería realizado con MATLAB. Este proyecto es sumamente innovador, ya que se consigue un diseño de antena reflectora desplegable que permite reducir considerablemente el número de mecanismos respecto a otros tipos de antenas reflectoras desplegables que están siendo usadas en misiones espaciales. Además, los segmentos de la estructura son suficientemente grandes como para albergar en su interior los distintos componentes de un satélite. Esto permite poder evitarnos el amarrar la antena a un satélite externo. De todas las configuraciones analizadas para la red de cables de tensado, se decidió quedarse con una que tuviera 5 facetas por cada lado. Esto permite generar una tensión uniforme dentro de la superficie reflectora, así como maximizar su área. Además, los análisis de la cinemática del despliegue permitieron conocer la trayectoria de los puntos de amarre de la superficie reflectora a la estructura. Esto es de vital importancia ya que permite saber el punto exacto en el cual la malla empieza a tensarse y su evolución posterior. Mi aportación dentro de todo esto es, en su gran mayoría, diseño, ya que no existía desarrollo previo de esta antena. Además, mis cálculos de tensado permitieron sentar las bases para la construcción de un prototipo. Y mis análisis de la cinemática permitirán en un futuro realizar ensayos de despliegue en gravedad cero. Como lecciones aprendidas, decir que los análisis realizados durante estas prácticas demuestran la viabilidad del diseño, así como permiten su mejora. Se consigue, por lo tanto, una antena reflectora de gran diámetro que sea desplegable, cuyo diseño innovador permita reducir la complejidad y los riesgos respecto a otros tipos de antenas ya usadas en espacio. Hola. Muy bien, estos son los tutores que también hemos abreviado un poco el vídeo para no complicar. Entonces, ahora vamos a escuchar a Ignacio Navas. Ignacio. Hola, muy buenas. Mi nombre es Ignacio Navas Pascual, graduado en el Máster de Ingeniería Industrial de la Universidad Carlos III de Madrid y he realizado mis prácticas en la empresa EDP Renovables, en el Departamento de Evaluación Energética. EDP es una empresa líder en el sector de las energías renovables y también es el cuarto productor de energía eólica mundial. La duración de mis prácticas ha sido de 6 más 6 meses, el trabajo realizado sobre todo de forma autónoma con una evidente supervisión periódica y las herramientas que he utilizado han sido principalmente programación en Python o R, pero también Excel, Word, PowerPoint o computación en la nube. El contenido de mis prácticas ha estado ligado sobre todo al recurso eólico y solar. Uno de los objetivos principales que se me marcaron al comienzo fue la creación de una base de datos climática, que consiste en la descarga masiva del histórico de diferentes variables meteorológicas y el posterior cálculo de la llamada climatología en todas las áreas de interés para la empresa. Estas climatologías nos permiten conocer cuán anómalo es el recurso renovable en cierto periodo respecto a largo plazo y consecuentemente explicar las desviaciones en producción de las plantas respecto a lo previsto. He automatizado mensualmente la descarga de nuevos datos y el cálculo y generación de mapas de las anomalías como los que se muestran en la pantalla. En este caso se muestran mapas de presión media a nivel del mar y mapas de velocidad de viento. Se omiten los puntos con la localización de las plantas por temas de confidencialidad, pero normalmente estarían presentes. Otro marco en el que se situaban las prácticas
era el estudio de la influencia de los llamados patrones climáticos de gran escala en la generación de las plantas. En esta diapositiva se muestra la monitorización y manifiesto de la oscilación Madden-Julian, que consiste en una formación nubosa que va viajando durante el año a lo largo del Ecuador dejando tormentas a su paso. También en este contexto de patrones climáticos se marca el proyecto de investigación que he realizado, que ha sido al mismo tiempo mi tesis de final de máster. El objetivo de este proyecto es tratar de estudiar la influencia de los sistemas de presión en el Atlántico Norte sobre la generación eólica de España. Todo ello a través de una red neuronal convolucional utilizando directamente los mapas de presión. Para ello fue necesario, por un lado, un estudio de la variabilidad del campo de presiones desde los años 80 con datos de origen público. Por otro lado, una simulación y posterior análisis de la generación eólica en España desde los años 80 también. La simulación se ha llevado a cabo con un... Bien, esto era un poco para resumir dos tipos de prácticas que, como habréis comprobado, pues son prácticas de un gran contenido técnico y complejas. En un caso es el desarrollo de un producto nuevo y en otro, pues, una analítica muy potente para analizar comportamientos que faciliten la optimización del diseño de aerogeneradores. O sea, son proyectos de gran complejidad. Por tanto, bastante alejados de un concepto de práctica o de becario que tenemos quizá todavía impreso en nuestra mente, que es alguien que está como de paso y que no está en condición de aportar valor al año. Yo creo que al contrario, se muestra, y además eso demuestra la calidad de los estudios de ingeniería que tenemos en nuestro país. Entonces, dicho eso, ahora, si os parece, podemos tratar la práctica desde su inicio, es decir, cómo se gestiona esa práctica, su evolución, el enlace con el entorno, con la empresa, el enlace también con la universidad, con el tutor, es decir, cuáles son los factores que son críticos, la terminación y la presentación. La presentación, muchas veces, malas presentaciones arruinan muy buenos trabajos, ¿no? Y viceversa. Buenas presentaciones pues pueden a lo mejor dejar pasar por alto trabajos que no son de excelencia. Entonces, si empezamos por la génesis de la práctica, desde la Fundación Universidad de Empresa, Carmen, ¿qué factores consideras que son fundamentales para que haya un éxito en la práctica? Bueno, yo creo que el inicio pasa por saber realmente decir qué es lo que está estudiando el joven y cuál va a ser su campo de actuación durante estos meses de práctica. Es decir, el proyecto formativo es fundamental. Es saber si realmente tú vas a hacer un proyecto formativo de 6 meses que tenga que ver con la adquisición de sus conocimientos, del máster en consecución y que incluso pueda desarrollar su TCM. Lo cual ahí yo creo que hay que tener muy en cuenta también quién va a ser su tutor, si va a poder estar tutor en la empresa, si va a poder estar con él de la mano y que se convierta realmente en esta parte de mentor y que le ayude a desarrollar todo el trabajo que va a realizar. En la selección de las empresas que van a participar en la oferta de prácticas, desde la Fundación, ¿hacéis algún tipo de cribado? Hacemos sobre todo cribado una vez que llega a la empresa de mucho del tutor. O sea, lo que hacemos es un levantamiento de perfil para entender bien también qué es lo que está buscando, qué es lo que va a desarrollar para saber si después el candidato o los diferentes candidatos cuál realmente encajaría más en el proyecto que va a realizar. Que yo creo que esa es la parte muy importante, porque muchas veces que el tutor tampoco sabe a qué se va a enfrentar, entonces con ellos hacer esta parte de levantamiento de perfil yo creo que también es lo ideal. ¿Hacéis formación del tutor de empresa también? Sí, hacemos formación con los tutores y les ayudamos mucho también a entender cuál es lo que tienen que hacer en la parte pues del onboarding, cómo hacer un buen onboarding con un estudiante, como alguien que empieza las prácticas, por mucho que esté haciendo su máster habilitante, no es un profesional que se va a incorporar, no es un junior, es una persona que tiene que ir donde tiene que aprender, donde los códigos van a ser diferentes, donde a lo mejor es la primera vez que se encuentra con la experiencia laboral, entonces tampoco entienden, entonces, como que sí que tiene que apoyarle y luego
enseñándoles también mucho a cómo dar un feedback, un buen feedback. Es decir, cómo es muy importante de verdad tutorizar, cómo es importante ir viendo los sitios que se habían marcado, saber que ese feedback hay que darlo. No hace falta que sea el feedback perfecto, que esto es lo que nos ocurre siempre a todos. Es decir, voy a esperar al viernes para tener el hueco para tener el feedback, porque eso luego nunca ocurre. Llega el viernes y se queda todo lo de la semana anterior. Pero sí que es bueno explicar qué es lo que está funcionando o no. Y esa parte es también muy importante. Luego volveremos sobre ello. Rodrigo, tú como eres profesor de una escuela de ingeniería y además eres tutor, ¿qué consideras que es clave para que la práctica evolucione satisfactoriamente? Sí, bueno, es una excelente pregunta. Realmente cuando los alumnos son recién egresados, es decir, terminan su periodo, vamos a decir, curricular y empiezan con el onboarding y empiezan a trabajar en las empresas, hay veces que notan que hay conocimientos que no han adquirido y que son necesarios, como liderazgo, trabajo en equipo, colaboración, y muchas veces ese conocimiento sería muy bueno incluirlo dentro de lo que es el periodo lectivo o parte de la formación en la universidad. Y por eso apareció el tema de las prácticas curriculares, ¿no? Entonces, desde el punto de vista académico, es fundamental que los alumnos también crezcan en un conocimiento relativo a la empresa. Y desde ese punto de vista, el tutor académico debe de perseguir que los alumnos sean capaces de solventar ciertas dificultades que se puedan enfrentar en las empresas con conocimientos que han podido adquirir en la universidad, pero que no se han dado cuenta de que son necesarios. Muchas veces los alumnos tienen la solución a problemas que se les plantea en el mundo empresarial durante las prácticas, pero realmente no son conscientes de que tienen ese conocimiento. Y hay que ayudarles, y esa es una de las tareas en las que se ocupa el tutor académico. ¿Sería conveniente tener una cierta disciplina temporal en la revisión del avance del proyecto cada semana, cada 15 días, con objeto de ver cómo va progresando el proyecto? Sí, claro. Igual que cuando estamos haciendo un trabajo fin de máster, un trabajo fin de grado, hay que establecer una serie de pautas donde se haga un seguimiento al alumno. Muchas veces no es solo porque el profesor siga al alumno, sino también porque el alumno se sienta la obligación de preguntar y presentar al tutor durante cierto periodo de tiempo cuáles esos avances que ha tenido su trabajo. Del mismo modo que se hace con los trabajos fin de grado y fin de máster, esto mismo hay que llevarlo a las prácticas. ¿Por qué? Porque muchas veces de esa colaboración entre alumno y tutor académico surgen preguntas y surge también un conocimiento retroactivo entre alumno y profesor que al profesor también le vale mucho. Es decir, muchas veces pensamos que solo se beneficia de esto el alumno, sino en muchos casos se beneficia aún más el profesor, incluso el tutor profesional, de todo este conocimiento del alumno, ¿no? Es decir, es muy, muy importante esta retroalimentación que se produce entre alumnos y tutores. ¿Existe alguna conexión entre el TFM y la práctica? Puede existir. Puede existir. Puede existir. Y cuando existe... Cuando existe es muy, muy beneficioso, ¿vale? No por ello hay que decir que toda práctica en la empresa tenga que tener un vínculo con el trabajo fin de máster, porque muchas veces no es posible. Sí es cierto que las universidades se están dando cuenta de la importancia de ese vínculo y por ello se están introduciendo dentro de los programas porque cierta información que el alumno ha estado trabajando con la empresa no se haga pública. Es decir, se está trabajando para que para el alumno sea más factible hacer ese trabajo. Eso sería ideal, pero hay veces que no es posible. En caso de que fuera factible, ahí juntamos lo mejor de ambos mundos. Juntamos el conocimiento teórico frente al conocimiento práctico que aporta la empresa. Desde luego la experiencia de los 2 años que llevamos gestionando estos concursos de excelencia en las prácticas en el Instituto de Ingeniería, con la ayuda de INECO y de la Red Fundación Universidad Empresa, aquellos casos en los que el TFM
ha coincidido con la práctica, o la práctica se ha hecho para construir el TFM, han sido de los mejores, de los mejor valorados, porque, claro, la inversión en tiempo tenía además, en la práctica tenía una remuneración adicional, que era terminar un TFM y pasar por un hito que era necesario. Rafael, desde el punto de vista de la empresa, y además una empresa de ingeniería tan importante como la vuestra, ¿qué consideras que es fundamental para que las prácticas verdaderamente sean de utilidad para el alumno o la alumna y para vosotros? Bueno, para nosotros es muy útil y valoramos mucho estas valoraciones, estas aportaciones, porque estas nuevas generaciones de estudiantes traen unos conocimientos, aparte de los conocimientos estrictamente técnicos, tienen otras habilidades que se notan con respecto a los más veteranos. Y eso lo ponemos en valor. Luego, para ellos, pensamos que es muy importante, porque en una empresa, hablo por INECO, ¿no?, por la que puedo hablar, tenemos grandes expertos y tenemos unos proyectos que pueden ser muy interesantes para lo que es el desarrollo de esos inicios profesionales que puedan tener los alumnos, ¿no? En esta fase intermedia entre terminar sus estudios universitarios, en los que adquieren unos conocimientos técnicos prescindibles, al salto a lo que es el mundo profesional, se van a encontrar con otra serie de trabas, de retos que superar. Pues es de gran ayuda, es fundamental que todos pasen por aquí para adquirir conocimientos y sobre todo unas habilidades. Lo que más nos fijamos es en esas habilidades que comentabas, que aportan a la base del conocimiento técnico un gran valor. Y luego, para nosotros también es muy importante porque no deja de ser como una cantera, una captación. Tenemos muchísimos estudiantes que hacen sus prácticas, tanto curriculares como no curriculares con nosotros, y la gran mayoría continúa trabajando con nosotros. Han participado en proyectos que les ha parecido atractivo, les ha gustado el ambiente y ven que una empresa como la nuestra, una ingeniería propia del Ministerio de Transporte, pues es una oportunidad también para lanzarse al mercado. De hecho, aprovecho que estás aquí y traigo a cuento los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 17 ODS, porque cada vez están más presentes en los trabajos de ingeniería y vosotros estáis haciendo una campaña profunda de apoyo, y nosotros también consideramos que es una de las características que definen a las buenas prácticas, ¿no? O sea, separar la ingeniería de un concepto ajeno a la sociedad, ¿no? Y en ese sentido, de hecho, las dos prácticas que hemos traído antes aquí a cuento, pues tenían que ver precisamente con el uso de la energía racional o con el uso de las comunicaciones, que son algunos de los ODS que tenemos aquí. Así es. Muy bien. Por supuesto, estamos abiertos a cualquier pregunta que quieran hacernos los aquí presentes y los que están siguiendo por Zoom esta sesión, ¿no? Me gustaría conocer la diferencia entre las curriculares y las no curriculares. ¿Hasta qué punto, si la práctica es no curricular, en la universidad se queda totalmente al margen o participa de alguna manera prestando algún tipo de orientación? Bueno, como sabéis, esto precisamente es mi opinión sobre el tema, ¿no? Antes no existía el concepto de práctica curricular, sino lo que realmente existía, voy a dar aquí el vídeo, si quieren ver, lo que existía es que los alumnos, cuando terminaban su periodo lectivo, o incluso cuando estaba a punto de terminar, todavía han investigado una asignatura, pues había alumnos que tenían la oportunidad de trabajar en una empresa. Bien, realmente la universidad lo que entiendo que ha querido es, desde algún punto de vista, formalizar eso e intentar, con esa carencia que tenemos en el mundo académico, de intentar gestionar que los alumnos también tengan un conocimiento profesional antes de salir al mercado laboral, pues se crea el concepto de práctica curricular, que básicamente significa que para poder terminar tu carrera puedes aprovecharte y mientras haces prácticas
Esas prácticas te sirven para, vamos a decir, liquidar ciertos créditos para la consecución de tu título académico. Bien, esas prácticas curriculares, bien es cierto que la universidad tiene que gestionarlas, poniendo un tutor académico, un tutor profesional. ¿Para qué? Pues para velar por que esas prácticas al final han conseguido añadir cierta formación a ese alumno, ¿no? ¿Qué ocurre? Que las prácticas no curriculares, que ahora parece que tienen pues menos importancia, no, siguen siendo las mismas prácticas de siempre, lo que ocurre es que no están gestionadas a través de, vamos a decir, una universidad que habilite que eso pues, se consiguen ciertos créditos, ¿no? Pero no significa que unas sean mejores o peores, significa que la universidad ha intentado traer el beneficio de esas prácticas al mundo universitario y para ello pues se transforman en ciertos créditos. Entonces, bueno, las prácticas curriculares no tienen por qué ser pagadas, es decir, hay una serie de temas porque al final llevan consigo unos créditos, ¿no? Pero al final ambos tipos de prácticas son igualmente buenos. Quizá en las no curriculares es donde el papel de una fundación como la vuestra es más importante, ¿no? Porque tenéis que velar por el proceso, ¿no? Claro, yo creo que aquí quizá hubo, porque sí que es cierto que las prácticas, como sean las prácticas curriculares, es por una necesidad como país de que realmente los estudiantes, antes de entrar en el mercado laboral, puedan poner en práctica todos los conocimientos técnicos y porque eso mejoraba la empleabilidad. Eso es justo cuando llega Bolonia, entonces las universidades deciden, bueno, pues lo que vemos es que las prácticas, que por ejemplo la Fundación es la primera institución que trae las prácticas como modelo a España, se dan cuenta que efectivamente que es lo que mejora la empleabilidad. Y después yo creo que ahí hemos entrado en este concepto de prácticas curriculares o extracurriculares, que yo creo que sobre todo lo que ha hecho es pervertir un poco el lenguaje, porque al final las prácticas, sean curriculares o extracurriculares, lo que tienen que ser son prácticas de calidad, prácticas tuteladas y que tienen que servir a los estudiantes para mejorar la empleabilidad. Ahora, además, bueno, yo creo que ahora que se está justo debatiendo el estatuto del becario, esto va a ser algo que viene todavía mucho más porque es cierto que al final cualquier tipo de práctica, sea curricular o extracurricular, viene avalada por la universidad. Si no, no son prácticas, si no son cualquier otra cosa. ¿Vale? Si no son, pues eso que vienen a llamar el becario precario, pues, pero una práctica curricular o extracurricular de un estudiante universitario, todas vienen avaladas por la universidad. Y yo creo que esa es la importancia también para que cualquier empresa entienda que no vale cualquier cosa. O sea, que hay que hacer prácticas donde tengas un tutor, donde se revise, donde veas los hitos, donde haya unos informes intermedios, finales. Porque bueno, eso es de verdad, yo creo que como comentábamos al final, esa es la cantera de las empresas. Las empresas buscan cuando tienen, ¿por qué? Porque tú durante el tiempo, el periodo que esté contigo el estudiante, tienes la capacidad de ver cómo se desarrolla en la empresa, de ver si además de todos esos conocimientos técnicos tiene todas las habilidades. Así que bueno, yo creo ahora justo, es decir, hay incluso, se está hablando de eliminar los términos de curricular o extracurricular, porque también es cierto que muchas veces para las empresas una práctica curricular que tiene 6 créditos EPTS, es que todavía el estudiante no se ha sentado en la silla y ya se tiene que ir. Entonces yo creo que esa es la parte donde yo creo que se va a ir un poco más a hablar de prácticas en la empresa y lo más importante yo creo que es la calidad, no tanto como la cantidad. Ángel, Sí, Ángel, ¿por qué no movéis, Carmen y tú, un poco más hacia la pantalla para que se pueda ver a Carmen? Porque no se lo ve. Sí, sobre todo que se la vea a ella. Vale. Que se la vea a ella. Fundamental. Creo que se sentía a gusto. Bueno, estamos hablando, y a mí me gustaría también poner aquí un peldaño a favor de no solo la componente técnica, y de hecho los dos ejemplos que hemos traído tenían una componente técnica verdaderamente espectacular, y como decía Rafael, pues oír a un ingeniero industrial hablar de Python y de lenguajes de inteligencia artificial para optimizar el cálculo del viento, etcétera, pues trasciende, yo como ingeniero industrial, lo que verdaderamente
se supone que deberíamos de saber, pero cada vez necesitamos tener más conocimiento de datos y otras disciplinas, ¿no? Entonces, en la práctica existe esa posibilidad de ampliar conocimientos y aparecen otras competencias, ¿no? Como es la relación con las personas, la comunicación que yo decía al principio, la componente económica, porque el ingeniero no solo tiene que dar un óptimo técnico, sino tiene también que dar un óptimo económico, ¿no? de soluciones, de facilitar decisiones, ¿no? Y a mí me parece que ahí es donde es posible que tenga el alumno o la alumna la mayor contribución por parte de la empresa. Yo creo que es un poco en la línea de lo que tú decías antes, ¿no, Rafael? Sí, se complementa mucho con los conocimientos técnicos que se han adquirido en la universidad. Pensar, por ejemplo, que no siempre el alumno con mejores notas luego va a ser el profesional más excelente. Y todo esto porque hay otros componentes muy relacionados con la inteligencia emocional, que son estas habilidades de sociabilizar, de trabajar en equipo, cómo nos expresamos, cómo comunicamos. Antes comentabas que una mala presentación puede poner por tierra un buen trabajo, ¿no? Pues todas esas habilidades son las que se desarrollan, sobre todo, ya en la profesión, ya ejerciendo. Y esas las valoramos mucho. Es cierto que son las más complicadas de evaluar y claro. Es muy complejo, pero la verdad es que las tenemos muy presentes. Sí, sí. Y siguiendo en esta línea, eso que ahora se llama soft skills, que la verdad es que de soft tiene un poco, porque pues, cada vez son más importantes, ¿no? ¿Hacéis algún tipo de actividad en la empresa propiciando alguna píldora sobre este tipo de actividades complementarias para fomentar o bien la sociabilidad o bien la comunicación? Bueno, como tal, provocada, no. Bueno, puede haber alguna pequeña píldora en cuanto a la comunicación a la hora de poder exponer algún proyecto en el que se trabaje, se fomenta, pero lo que sí hay intentamos que el trabajo en equipo lo tenemos muy presente, intentamos siempre que los proletarios estén rodeados por compañeros, por más compañeros, por distintos equipos en los que haya una graduación que no pase del experto de muchos años al joven que está empezando, sino que tengan distintos escalones, porque eso le va a hacer relacionarse mejor. Otra de las cosas que se ha visto en la gestión, y yo creo que la Fundación además ha desarrollado bastantes herramientas, es considerar la práctica como un proyecto que tiene un inicio, un fin, unos hitos, unos entregables y una valoración al final. Esa gestión del proyecto de la práctica obligaría a unos pasos previos de discusión y acuerdo de objetivos entre el tutor de empresa, el tutor académico y el alumno o la alumna. ¿Es un poco la mecánica que seguís vosotros? Sí, la verdad es que sí. Además, intentándolo vincular un poco con las competencias transversales, que queda mejor dicho que soft skill en inglés, en castellano, competencias transversales. Yo creo que también en las empresas, solo un breve matiz, creo que las empresas le están dando mayor importancia también al formar a sus trabajadores, no solo a los becarios o personas que están realizando prácticas con cursos de formación continua, ¿no? Eso mismo está haciendo una universidad, con formación constante del profesorado también, ¿no? Para mejorar, ¿no? Y bueno, volviendo al tema de la pregunta, pues claro, hay que velar porque el alumno haya hecho durante esas prácticas temas que le hayan valido para algo, ¿no? Entonces, por un lado, se les aconseja hacer una memoria, ¿vale? Y por otro lado también, que es muy importante, es el feedback, es decir, tener información sobre cómo ha ido esas prácticas. Es decir, es muy importante tener, tanto para la universidad como para la empresa, para la fundación, tener esa retroalimentación por parte del alumno en, mira, pues no he aprendido mucho o he aprendido mucho, me han dado
cierto, vamos a decir, flexibilidad, me han dado también capacidad de decidir hacia dónde me gusta más, porque no hemos hablado de un punto importante, que es muchas veces cuando el alumno entra a comenzar unas prácticas, estaría bien que desde la empresa, desde el tutor académico y el tutor profesional tuviera algún tipo de reunión de tal manera que se pudiera sacar mayor provecho, porque a lo mejor el tutor profesional puede conocer mejor al alumno y saber dónde ubicarle, en qué posición o en qué trabajo, y de tal manera pues, que sean las prácticas mucho más, vamos a decir, beneficiosas para todos. Y claro, desde la universidad se vela a través de memorias, a través de reuniones con el tutorizado, con el alumno, para saber cuáles han sido sus, vamos a decir, sus conclusiones de esas prácticas. De todas maneras, me toca también un poco tocar un punto así crítico, por lo menos entre los amigos que son tutores académicos, se percibe que tienen muchísimo trabajo. Y entonces, al tener muchísimo trabajo, el seguimiento de la tutoría académica pues se vuelve algo burocrático y complejo, ¿no? En alguna universidad me han hablado de algo así como tener 20 o 30 tutorandos, que claro, son difíciles de gestionar, ¿no? Desde la fundación, ¿percibís a veces esas debilidades y tratáis de resolverlas? Sí, nosotros, yo creo que la figura del tutor académico no está realmente bien definida, o sea, porque lo único que yo creo que muchas veces lo que ocurre es, además de mi día a día, me ha caído tutorizar. Entonces, claro, eso te lleva a que no puedas estar detrás de todos los estudiantes. Nosotros en la Fundación por eso creamos un equipo de tutorías externas, que, bueno, que son un poco los que nosotros hacemos un seguimiento de las prácticas a través de informes. Hace muchos años ya dentro de nuestra herramienta Talentoteca tenemos definidos una serie de informes que además junto con un CRM que directamente nos salta decir qué es lo que está ocurriendo. Es decir, los alumnos al mes 1 de empezar las prácticas tienen que hacernos ya ese informe donde nos cuentan qué tal ha ido, cómo ha sido el primer mes, porque nosotros hemos detectado que si hay un problema en el mes 3, por ejemplo, en una práctica, Claro. Cuando lo hemos detectado en el mes 1 podemos resolverlo, pero cuando ya llevan 3 meses, normalmente lo que ocurre es que ya no hay un buen feeling entre el tutor empresarial y el estudiante. Entonces, bueno, sí que son esos mecanismos donde lo tenemos bastante automatizado para que nos salten las alarmas, para saber realmente cómo funcionan y para poder también ayudar. Ahí es donde pues, lo contamos al tutor académico, se lo contamos también al tutor empresarial, porque hay veces que incluso a lo mejor el estudiante no se ha atrevido a decir que no le funciona realmente, que las prácticas no están siendo como ellos pensaban. Pues bueno, con este tipo de informes pues, tenemos esa capacidad. Somos además el tutor que nosotros llamamos de prácticas, que es un intermediario, entonces es mucho más fácil poder resolver conflictos. Son además, todos los que tenemos son psicólogos y pedagogos, es decir, que es gente que está realmente especializada, porque al final es lo mismo. Es que a lo mejor el tutor académico es un ingeniero aeroespacial que sabe él de personas o de recursos humanos o de cómo solventar ese problema. Entonces, bueno, creemos que es una buena herramienta para que puedan hablar entre ellos y poder facilitar también la vida un poco al tutor académico, que él estaría mucho más en la parte técnica que en la parte de habilidades. Con lo cual, esa tercera figura, que es el tutor de prácticas, ¿no? Sí. ¿Lo tenéis en todos los proyectos? En todos nuestros programas, sí. En todos el equipo del que Javier, como operador de Talentoteca, se ha hecho. Es decir, que si no le han dicho nada es porque todo funciona bien, y si no... Entonces, tenemos el tutor especializado en el negocio, en la empresa, el tutor especializado en el conocimiento académico y este tutor que está especializado en la gestión de las prácticas, correcto. Y de los conflictos. Y esas herramientas están en Talentoteca, que está abierta a todas las personas, ¿no? Sí. Pues es una muy buena contribución. Bueno, recuerdo que también con RedFue, el Instituto de Ingeniería, hace 2 años publicamos una guía de buenas prácticas en donde también incorporasteis vuestras actividades y que están disponibles para todos los que quieran utilizar. Más cosas que podíamos comentar.
quizá de las cosas que habéis oído vosotros dos, Javier y Arturo, ¿no? Adrián, perdona. ¿Alguna cosa que os llame la atención o que consideréis que podía mejorar vuestra práctica? Sí, a mí me ha llamado la atención que le hayáis dado tanta importancia al tutor académico. En mi caso, el tutor académico simplemente era un nombre en un papel. Ya está. Ni siquiera el tutor académico, mi tutor académico, bueno, yo soy de Caminos. En Caminos también se imparte ingeniería de materiales. Mi tutor académico era el subdirector encargado de las prácticas, que no da clase en Caminos, solo da clase en ingeniería de materiales. Entonces, simplemente era mi tutor académico en el papel porque era el subdirector que se encargaba de las prácticas. Entonces, bueno, me ha llamado la atención que hayáis dado tanta importancia. Lo que refuerza la importancia de tener el tutor de prácticas para equilibrar un poco el desequilibrio, ¿no? Claro. Y en tu caso, Javier, ¿alguna cuestión? Yo he tenido suerte por ambas partes. Tengo buenos tutores, están pendientes, así que luego también talentos de carne he tenido que recurrir a él, pero sí que se puso en contacto conmigo al comienzo. Pero en sí no he tenido ningún problema. Y una pregunta, ¿entre ellos, entre el tutor académico y el tutor profesional, han tenido algún tipo de reunión, mail, colaboración? Conmigo han tenido no. O sea, ellos tienen los correos de cada persona porque se los envío corriendo. Si han hablado, no lo sé. Yo creo que esa presencia activa del estudiante a mí me parece que es más que recomendable porque lógicamente es el trabajo lo vas a hacer tú y es difícil que tú te comprometas y te motives por algo que han decidido otros en tu ausencia, ¿no? O sea que sería bueno el pedir esa comunicación, ¿no? Esa triangulación, que en este caso ya es un cuadrado, ¿no? Porque con vosotros, quiero decir, tutor de prácticas, tutor académico, tutor de empresa y el alumno o la alumna, ¿no? Son los cuatro agentes. Realmente con quien estamos más en contacto siempre es con el tutor de empresa. Claro. Para ver realmente, es decir, igual que con ellos le hacemos el tratamiento de perfil, también miramos el proyecto formativo, y si al final también el estudiante lo puede mirar para saber un poco qué es lo que se está esperando de él. Porque varía mucho entre unos y otros, entre una empresa y otra. Yo, si me permitís, ahora lo que quería era resumir puntos que en los trabajos estos previos de buenas prácticas hemos ido generando, que son sobre el contenido y sobre la presentación, ¿no? En el contenido hay una serie de puntos que consideramos importantes. La temática social, o sea, que el proyecto de ingeniería tenga una cierta temática social que puede venir reflejada pues, precisamente por su contribución a los ODS, que haya originalidad e innovación, que sea una aportación en donde se perciba que hay valor añadido por parte del alumno o la alumna. Se pide también que haya una cierta dificultad, o sea, un proyecto que es sota, caballo y rey, pues la verdad es que no tiene a efectos de calificar una práctica mejor que otra, no es representativo, ¿no? El impacto es muy importante, o sea que detrás de esto pues haya una antena que se pueda patentar, por ejemplo, que es el colmo de las aportaciones, ¿no? Como nos ha contado antes Paula. O sea, algo o un modelo, un algoritmo, en fin, una solución que tiene un impacto y que genera valor, ¿no? Ese es probablemente el elemento determinante, ¿no? Nos interesa también que haya una metodología de supervisión de la práctica, pues que esté regulada y evidentemente que haya una calidad en la documentación, o sea que la documentación pues se perciba que es atractiva, explicativa, didáctica. También evidentemente nos interesa el nivel tecnológico que se aporta, está conectado con el impacto y con la dificultad, ¿no? Y estos son a grandes rasgos los puntos que consideramos fundamentales en cuanto a contenido. Y en cuanto a presentación, la verdad es que cada vez creemos más en una presentación dual, una presentación escrita, pues soportada, documentada, analítica y argumentada, y una presentación oral, en la cual tú transmites tu conocimiento y respondes a preguntas, ¿no? Es un poco la venta del proyecto
que eso además tiene un valor extraordinario para el estudiante, ¿no? Porque le permite, si sobrevive a este proceso, pues ejercitar unas capacidades de venta en una atmósfera controlada, o sea, que no es una atmósfera en donde te estás jugando a lo mejor el salario pues, ante un cliente, etcétera, ¿no? Es una buena presentación, que haya un orden en la presentación, que haya una argumentación, un hilo conductor, que sea convincente, que sea clara también. Hemos tenido algunas presentaciones en las prácticas que hemos visto que estaban cargadas de technicalities, que eso está muy bien, pero llega un momento en que ya es prácticamente imposible seguir la cantidad de acrónimos que hay, de tecnologías muy complejas, etcétera. Entonces hay que ser convincente, hay que ser claro, y luego que crees en lo que estás haciendo y en lo que has hecho, que esa es la parte en la que transmites confianza y credibilidad. Tiene que haber unos tiempos cortos, por ejemplo, en las presentaciones que hemos visto los 2 últimos años, pues les hemos dado 5 minutos para hacer una presentación. Podéis decir que hay 5 minutos, muy poco para contar el trabajo de a lo mejor 6 o 8 meses, pero es tratar de escoger lo esencial y presentarlo, ¿no? Y luego que en esa presentación pues haya opiniones de tutores, el interés académico, y al final que haya lecciones aprendidas. O sea que todo esto es porque habéis aprendido algo y, como ha hecho antes Paula, porque ha conseguido unos resultados. O sea, resultados, aportaciones y qué os lleváis. Entre otras cosas porque, lo ha dicho antes también Rodrigo, yo soy tutor y mentor y de verdad que sigo aprendiendo como mentor, más mentor que tutor, de todos las personas a las que mentorizo o tutorizo. Y eso es impagable. O sea, no solo transmitimos experiencias, sino que nos dais muchos conocimientos, ¿no? Y es muy importante que eso fluya para que no sea un discurso en una sola dirección, ¿no? O sea, que sea bidireccional, porque estáis en condiciones de aportar mucho valor en la empresa. Con lo cual, como veis, tenéis un reto, porque en el fondo se acaban de decir que quieren todo eso en 5 minutos. Eso ya, per se, es un reto, ¿vale? Tener esa capacidad de concretar, de escribir los puntos. O sea, que yo empezaría casi por el esquema de cuántos minutos voy a dar a cada cosa. Sí, pero fíjate que, vamos, tengo absolutamente probado que hay una especie de curva de aprendizaje por la cual, a medida que vas ensayando, reduces el tiempo y casi aumentas la calidad de la comunicación. Pero tienes que ensayar. O sea, lo que no puedes hacer es ir con la presentación sin haberla ensayado antes, porque eso es un drama, absolutamente un drama. ¿Habéis participado? ¿Cuánto tiempo lleváis en la práctica? Yo ya he terminado, he estado 7 meses. ¿Y tú? Yo llevo 4. Ajá. ¿Y habéis podido participar en la presentación del resultado final? Sí, yo presenté mi proyecto a la empresa. O sea, primero al equipo de ingeniería civil de la oficina y luego en unas jornadas que hicieron de resiliencia presenté el proyecto a los interesados que estaban de la empresa global. En diferentes reuniones con el equipo y luego pues, el proyecto final de máster también tendré que presentar. ¿Era el TFM también? El mío. No, ¿y tuyo? Yo sí. Ángel. Sí. Tienes también 4 candidatos aquí online, ¿no? David, Andri, Antonio, Juan Antonio. Pues sí, cualquier cosa que queráis plantearnos, estamos aquí para atenderos. Ya sea escribiendo en el chat o sí, pidiendo la palabra. Y... David, Andri, Antonio, Juan Antonio, ¿queréis preguntar algo? Hay un no, pero no es una pregunta. Bueno, lo mismo, hemos sido muy efectivos en la comunicación. Hemos dejado pocas dudas. Sí. Bueno, quizá también es cierto que tenemos un programa de hora que cumplir. Mientras llega alguna pregunta, podríamos ir... ¿Hay una pregunta? Sí. Dice Juan Ruiz que qué nivel de detalle técnico es necesario alcanzar en las explicaciones.
Sí, vamos a ver, aquí podemos tener como dos niveles. Si estamos hablando de una práctica, evidentemente la práctica en ese triángulo de tutores y de estudiantes, pues tiene que tener el nivel técnico máximo. Y los dos ejemplos que hemos traído son ejemplos de grandísimo nivel, grandísimo nivel. De cara a la presentación en el concurso, lo que necesitamos es, puede venir toda la documentación que sea necesaria, pero debéis de reconocer que no somos expertos en todas las materias, ni mucho menos afortunadamente. Entonces, lo que tenéis que tratar es de aportarnos la esencia del proyecto y recoger aquellos puntos que son verdaderamente más significativos. Los pilares del proyecto en los que se ha basado y recoger también aquella parte técnica y tecnológica más representativa, pues, por ejemplo, en el proyecto de renovables, que hablaba de Python, hablaba de inteligencia artificial, de modelización, etcétera, pues yo trataría de recoger la parte que ha consumido más tiempo, que puede ser más importante para soportar el impacto total, deteneros ahí un poco con objeto de que podamos tener constancia del trabajo realizado y eventualmente, porque además tenemos afortunadamente muy buenos trabajos y hay veces que la separación entre uno y otro en el jurado es de décimas, con lo cual no descarto que tengamos que recurrir a algún compañero del Instituto de Ingeniería para que avale el proyecto también. O sea que hacer una interpretación inteligente del proyecto. Entiendo que la parte técnica debe ir reflejada más en la memoria que en la presentación. Sí, por supuesto, porque la presentación es esencialmente una presentación corta. Os pedimos también, con objeto de modelizar y evitar sorpresas, un vídeo. Ya os iremos dando las instrucciones a medida que se acerque las fechas ya de octubre, ¿no? Cuando tienen ya que presentar la documentación en el calendario que tenéis, pues os pediremos un vídeo explicativo, que eso os permite también trabajarlo y no tener que estar expuestos al directo, que el rigor del directo siempre es muy duro, ¿no? O sea, hacer un vídeo, ensayarlo, y es el que nos podéis enviar. Hay otra pregunta de Juan Ignacio Burgaleta. En el caso de realizar una patente, ¿quién sería el propietario de la patente? Le paso la pregunta a Carmen, que es una pregunta sencillita. El alumno, pero por mucho que está haciendo una práctica, eso es propiedad intelectual. Otra cosa es que después a la hora de patentar la patente también, pero la propiedad intelectual, eso es la parte diferente. La propiedad intelectual es siempre de quien lo ha hecho. Del creador, sí. Pero la patente es propiedad industrial. Es de la empresa, eso quiere decir, la propiedad es de la empresa. Lo que pasa es que el propietario intelectual es el estudiante y eso no se puede ceder jamás, aunque lo ponga un convenio en prácticas, ¿vale? Se firme lo que se firme, si es ilegal, no vale. Eso es. Pero el propietario de la patente per se es la empresa. Muy bien. Cosilla más. Cristóbal, ¿algún comentario de tu parte? Yo creo que está muy bien todo lo que habéis hablado. Tengo duda en esto del trabajo fin de máster. Si se ha hecho dentro de la empresa, es muy probable que la empresa llegue a un acuerdo con el estudiante para que al final sea propiedad de la empresa. Pero si ha llegado a un acuerdo, esos son acuerdos libres, pero en principio la propiedad intelectual, eso no se puede ceder. Sí, tengo razón. Mira, se ha unido Pilar Canales, no sé si quiere preguntar algo. Bueno, Ángel. Bueno, pues entonces vamos terminando. Rafael, ¿algún mensaje clave de lo que desde vuestro punto de vista es fundamental para hacer una buena práctica? Del alumno, pues, como he comentado antes, la base es, aparte de sus conocimientos técnicos, la actitud y las ganas de aprender, de abrirse, que está empezando sus pasos en un mundo nuevo y distinto, eso es fundamental. Muy bien.
Desde tu punto de vista, Rodrigo. Sí, coincido con lo que nos está comentando. Yo siempre a los alumnos les aconsejo que siempre den todo lo que puedan sin esperar recibir. Muchas veces pensamos más adelante que el sueldo, una serie de condiciones laborales, ascender. Lo principal es aprender y en la vida luego todo llega. Sí. Sí, no hemos hablado de la empleabilidad, aunque tú lo has citado antes, desde el punto de vista de empresa. No sé qué porcentaje tenéis de, digamos, de reempleo, pero debe ser muy alto. De becarios, pues no tengo la cifra, pero altísimo. Y ahora estamos, por suerte, estamos en un momento dulce, estamos desbordados y raro es el becario que no continúa. Aquí sí que me gustaría hacer una cuña publicitaria, porque además de conseguir asegurar la empleabilidad ya alta de los estudiantes de ingeniería, a mí me gustaría que también el estudiante sea consciente de que hacer una buena práctica, no sé si podemos bautizarla como práctica de excelencia, es una pieza fundamental en su carrera profesional. Es una pieza fundamental. Si está acompañada de la empleabilidad en la empresa, fantástico, pero hacer una muy buena práctica es algo que le va a acompañar, que esos conocimientos lo va a poder utilizar en otra empresa, que los va a poder aplicar en una startup, si está en una startup, que va a poder desarrollar ese tipo de habilidades, y que a mí me parece que la ingeniería, precisamente por eso el Instituto de Ingeniería apoya esta iniciativa, sale ganando en este momento, sobre todo en la cantera, que necesitamos renovar la cantera, que algunos ya somos muy mayores. Bueno, y puede ser hasta fundamental desde el punto de vista del alumno a la hora de elegir una carrera determinada. Exacto. O sea, porque el mundo de la ingeniería es muy amplio. Es infinito, pero no. Pero sí que al participar en una práctica determinada puede ser que se le haga muy atractivo ese campo, que desde el punto de vista universitario no lo tenía. E incluso aunque no se te haga atractivo, ya sabes que ese no es, entonces ya es algo que te ayuda. O al contrario, o para desechar uno que tienes que ir por otro camino, pero vas despejando incógnitas. Y Carmen, ¿cuál sería para ti el mensaje? Una pata. Es el tutor empresarial. Y para que una práctica sea excelente no vale solo con la actitud del estudiante, con que tenga unos conocimientos maravillosos, porque si al otro lado, la contraparte, no tenemos tutores excelentes, pues no será una práctica de excelencia. Por eso hay que, igual que trabajamos con los estudiantes para que tengan esa actitud, esas ganas de trabajar, hay que trabajar también con los tutores para que se conviertan realmente en mentores. Así que siempre esto es como los matrimonios o como la vida real. Hay dos partes. Cuando algo no funciona no es solo culpa de uno, sino es de dos, y cuando funciona es siempre, bueno, pues que hemos llegado a esa conexión. Así que sí, yo creo que ahora se está haciendo, nosotros por lo menos aquí estamos haciendo programas y proyectos concretos para ayudar a los tutores empresariales y para que al final, pues, oye, también el estudiante dice, he encontrado una empresa maravillosa, pero el tutor que he tenido pues no me ha aportado y a lo mejor prefiere irse a otro sitio. Pues esto es fundamental también, así que las dos partes para que realmente sea excelente. Sí, no, y de hecho estaba implícito que el tutor de empresa era clave en este triángulo, entre otras cosas, porque, como decía antes, hay veces que el tutor académico está un poco desbordado, ¿no? Y el tutor de empresa es además el que más directamente se va a beneficiar precisamente de ese intercambio con la, digamos, la aportación nueva y la innovación. Bueno, pues no sé si no tenéis ningún comentario adicional. Hemos alcanzado las 6. No sé pues son las 6 en punto y esta casa es muy ingenieril y muy respetuosa con el tiempo. Así que, Cristóbal, hemos terminado. ¿Quieres cerrar, por favor? Sí, bueno, pues la verdad que ha estado muy bien la mesa redonda. Creo que los candidatos, que tenemos 6 participando en esta mesa redonda y otros 4 que no han podido participar, creo que tienen claro los diferentes pasos para, digamos, participar en este concurso, y también todo el mundo sobre cuáles son los factores clave para el éxito de una práctica de ingeniería en la empresa. Así que muchas gracias, Ángel, Carmen, Rodrigo, Rafael, y muy bien, creo que un aplauso para todos. Muchas gracias.
Si me permites, Cristóbal, no he dicho que a todos los que participan también en el concurso, en la presentación al tribunal, etcétera, lo que hemos hecho, sobre todo con los finalistas, es luego darle mucha difusión y han participado en varios vídeos de apoyo a los concursos, vídeos en los cuales ellos también han podido presentar sus competencias y han servido también para reforzar su carrera profesional. O sea que desde aquí también tenemos pues todo a vuestra disposición con objeto de que también aprovechéis esta iniciativa. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. 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 Se puede ya cerrar el